Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar hoy con la serie que hemos estado hablando. Hemos estado predicando sobre compasión. En un tiempo como este es necesario que la iglesia se mueva en compasión. Puede sentarse. Y creo que esta, si no me equivoco, es la tercera semana, ¿cierto? Primero tuvimos al pastor Cristian predicando, la segunda fue el pastor Carmelo y hoy me toca a mí, así que le acompaño en sus sentimientos. Le invito a que vayamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Hoy quiero hablarles sobre la necesidad de discípulos con compasión. La necesidad de discípulos con compasión. Y para eso quiero comenzar en Mateo capítulo 24. Y yo sé que muchos predicadores citan parte de este capítulo como parte y para referirse al final de los tiempos. Pero sígame para que pueda entender el por qué vamos a comenzar aquí. Mira lo que dice el versículo 10 al 13. Dice, muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. ¿Escuchó eso? Presta atención a esto porque es sumamente importante. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Dice, uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. Ok, y aquí es donde quiero que nos enfoquemos en este momento. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. La Reina Valera dice, el amor de muchos se enfriará, ¿cierto? Eso lo hemos escuchado hoy y otra vez. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el fin. Como les dije, yo sé que muchos predicadores utilizan este versículo para referirse al final de los tiempos. Y cuando damos un vistazo al año 2020, podríamos decir, wow, este ha sido un año apocalíptico. Ha sido un año increíble donde hemos experimentado lo que esta generación jamás ha experimentado, una cosa tras otra. Pareciera que estamos ya a punto de ver la venida del Señor. Sin embargo, independientemente de cómo usted y yo podamos interpretar este año, yo creo que lo que acabamos de leer es tan veraz, porque vemos la necesidad que hay, sin embargo, el amor de muchos se ha enfriado. ¿Cómo lo sé? Porque vemos a personas con necesidad y viramos el rostro. ¿Cuántos de ustedes no ven a aquel que se para en las luces a pedir dinero y usted se hace el loco? Mira el teléfono, mira para el lado, si su auto tiene tinte Windows, nosotros hicimos papeles, tintes o ¿cómo se llama? Polarizados. Si su auto tiene papeles esos polarizados, pues usted pues tiene la ventaja de que usted no tiene que mirarlo. Ay, pero ¿por qué? Bueno, porque yo no sé de usted, pero en mi país hay muchas personas que toman ventaja y lo que usan ese dinero es para meterse droga. Y como nosotros tenemos conciencia de eso, el corazón se nos ha endurecido y decimos, no puedo dar dinero porque lo que quiere es meterse droga. ¿Cierto o falso? Ahora, yo no estoy diciendo, yo no voy aquí a refutar si usted está bien o mal, usted allá con Dios. El asunto es que mire donde hemos llegado porque por las situaciones que hemos experimentado. Por eso, yo quiero que hablemos sobre la necesidad de discípulos con compasión. Porque aunque quizá usted no diga que estamos en tiempos apocalípticos, pero esa palabra es tan veraz. El amor de muchos se ha enfriado. La gente será tan mala que dejará de amarse. Y llevamos nosotros mucho tiempo con la inquietud de ser aún más intencionales a la hora de levantar discípulos. Discípulos que sientan la urgencia de evangelizar y establecer el reino en la ciudad y en todos los territorios a los que fuimos asignados.
¿Pero por qué? Bueno, porque esto es lo que vimos y aprendimos de Jesús. Cuando usted va a los evangelios, usted se va a dar cuenta que esto fue lo que vino a hacer el maestro. Vamos a Mateo capítulo 9. El versículo 35 al 38. Mira lo que dice. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades. Y si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que esto era parte, era rutina del ministerio del maestro. Recorría todos los pueblos y las ciudades. Dice que enseñaba en la sinagoga, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y enfermedades. Esto era rutina. Esto, déjalo ahí. Esto no era un evento extraño. Esto era parte del ministerio de Jesús. Esto es lo que él hacía casi a diario. Luego, cuando vamos al versículo 36, mire lo que dice. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión. Porque vio que era gente confundida y que no tenía quien los defendiera. Por eso es que dice, parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Gente confundida y gente que no tenía quien la defendiera. Eso parecía. Aquí vemos tres cosas que no eran extraños en el ministerio de Jesús, sino eran rutina. Número uno, Jesús enseñaba en la sinagoga. Y si usted sabe un poco acerca de la sinagoga, este es el lugar donde se congregaban todos los días de reposo. Sábado. Y como era día de reposo, allí no podía ocurrir milagros ni nada de eso, porque eso eran obras, según ellos. Por eso es que en una ocasión cuando Jesús sanó a alguien que se metió la mano, la sacó sana, y aquellos se pusieron como locos. No se puede sanar en día de reposo. El asunto es que Jesús iba a la sinagoga y enseñaba allí. Oye, ¿ok? Ahora, lo segundo que hacía era, como vemos aquí en el versículo 35, si volvemos allá, vemos que anunciaba la buena noticia del reino de Dios. Y cuando usted lee los evangelios, usted se da cuenta que esto no lo hacía en la sinagoga, lo hacía en las calles. Y lo tercero que hacía era que sanaba a la gente que sufría de dolores y enfermedades, lo cual también lo hacía en el camino. Jesús era un hombre que se movía en las calles, en el camino, en los campos, en los desiertos, y en todo lugar iba sanando y libertando a cautivos. Yep. Y en esta ocasión me llama la atención que leemos algo que no había sucedido en otros, no lo leemos en otros lugares, sino que en esta ocasión vemos que sucede algo. Dice en el versículo 36 que Jesús sintió mucha compasión al ver la condición de aquellos que le seguían. ¿Por qué? Vamos a continuar leyendo. Versículo 37. Jesús se dirige a sus discípulos. Nota lo siguiente. Jesús está ministrando, ve toda esa gente que le sigue y se dirige a sus discípulos y le dice: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios. Mucha gente le seguía, pero dice: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios. Y aquí viene la dificultad que él estaba teniendo. Pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Jesús tenía muchos seguidores, pero muy pocos discípulos. Come on, somebody. Jesús tenía muchos seguidores que le daban like a sus posts, especialmente cuando hablaba cosas bonitas. Y compartían cuando eran palabras de motivación.
pero le daban un follow cuando ya venía Jesús y le metía con el marronazo. Si Jesús tuviese una cuenta de Instagram today, a la hora de él comenzar a doctrinar y a ser discípulo, créeme que perdería muchos seguidores, porque Jesús no hubiese sido políticamente correcto. Pancho, tú estás aquí hoy, mijo. Tengo que hablar con el vecino porque se me fueron. Yo vine a hablar con seguidores o con discípulos. ¿Cómo, somebody? Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Porque mucha gente quiere escuchar motivación, pero no quieren ser discipulados. El discipulado incomoda, porque tiene que ver con el carácter. Porque a la hora de discipular se trata con el carácter, y se va con el carácter, con esas actitudes, con aquellas cositas que hacemos que quizás necesitan ser ajustadas. Y Dios envía a personas como Jesús para decirnos lo que tenemos que escuchar. Si usted se fija, los 12 no eran gente sensible. Los 12 no eran gente sensible. Alguien tiene que escuchar eso, por eso lo voy a decir por tercera vez. Vuelvo y reitero. Los 12 no eran sensibles. Los 12 fueron gente que fueron rechazados por aquellos que se reunían en la sinagoga. Yup. ¿Me sigue? Jesús no fue a la sinagoga a buscar a los 12. Jesús fue a la calle a buscar a los 12. ¿Qué nos está diciendo eso? Que nosotros tenemos que dejar de pescar en pecera. Tenemos que ir a la calle a buscar discípulos. ¿Cuántos discípulos? ¿Cuántos me van a seguir hoy en las redes? Good Lord Almighty. Por eso dice en el versículo 38. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos. ¿Para qué? Para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Mira esto. Jesús se dirige a sus discípulos, les presenta la necesidad, le dice, veo demasiada gente aquí, pero muy pocos discípulos. Veo muchos seguidores, pocos discípulos. Yo necesito que ustedes oren al Padre para que le envíen más discípulos. Quiere decir, de aquellos que ustedes van a evangelizar, se levanten verdaderos discípulos, porque solamente un discípulo hace un discípulo. Un seguidor puede tener seguidores, pero solamente un discípulo hace un discípulo. Usted no puede dar ni crear lo que no es. Porque la fachada tarde o temprano se le cae. Aquello que está creado sobre arena, cuando llega la presión se cae. Por eso es que vemos muchas personas con muchos seguidores, pero constantemente andan en ruinas. ¿Por qué? Porque por dentro no tienen un buen andamio. No tienen un buen fundamento. Por eso usted podrá aprender todas las poses bonitas así. Usted podrá ponerse así para que se vea flaco. Y así para que se vea más mejor. Y usted puede buscar y procurar que la escenografía sea bonita. Pero ¿sabes qué? Nada de eso le va a dar un fundamento. Eso es simplemente parte de la estética. Lo importante, lo que le va a sostener a usted es fundamento. Y solamente el fundamento se obtiene cuando nosotros nos sometemos como discípulos. Oh, créeme que cuando escribí esto, yo traté de ser muy nice, pero esto es tan revelante hoy. Esto es tan relevante hoy. Y Jesús aquí deja claro que hay un número de personas enorme que necesitan entrar al reino de Dios. Porque en el reino de Dios como que tenemos muchos primos.
Hoy cualquiera se puede poner el título de cristiano. Qué fácil. Qué fácil es poder llamarse cristiano hoy. Porque quizás citó y se paró y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es amor. Jesús vio la necesidad de personas que necesitaban entrar al reino de Dios. Jesús vio la necesidad de las personas que necesitan experimentar la plenitud del Padre. Porque en esta vida podemos sufrir tribulaciones, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y no hay razón por la cual retroceder. No hay razón por la cual rendirse. Porque si el Señor es nuestra fortaleza, pase lo que pase, vamos a tener y encontrar fuerzas en Él. Jesús mira a su alrededor y ve la necesidad de discípulos. Muchos seguidores, pero muy pocos discípulos. Por eso es que le dice a sus discípulos: oren. Oren para que esas personas se conviertan en discípulos, que tengan una experiencia tal con Jesucristo que no puedan quedarse con brazos cruzados. Un discípulo se reconoce porque no puede quedarse con los brazos cruzados. Algo tiene que hacer porque sabe que su maestro le dijo. Un discípulo es reconocido porque ha entendido. El Señor dijo: id, predicar, sanar, libertad. Un discípulo es aquel que se mueve con compasión, porque ha recibido revelación y movido por esa compasión quiere seguir los pasos de Jesús. Hemos enseñado una y otra vez que un discípulo es un estudiante, es alguien que imita a su maestro. Por eso es que vemos al apóstol Pablo decir: sé imitadores como yo de Cristo. ¿Me escuchó? Mira esto. Pablo, un hombre que no caminó con Jesús, sino que él apareció después en escena, pero tuvo una experiencia con Jesús. Una experiencia en la cual él no pudo retroceder. Una experiencia en la cual él no pudo negar. Si usted todavía a este punto de su vida no ha tenido una experiencia similar, usted necesita pedirle a Dios, usted necesita ir de rodillas y que le salgan, que las lágrimas roden por sus mejillas, y usted le pide al Padre que le dé una experiencia personal con su Hijo Jesucristo, de manera que usted no pueda retroceder. Que aunque su padre, su madre, sus hermanos, su cónyuge le abandonen, usted no retroceda. Porque Dios es primero. Dios sobre todas las cosas. Nada ni nadie se puede interponer entre usted y Dios. Ni su cónyuge, ni sus padres, ni sus hijos. Nada ni nadie. Por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses 3:17 dice: hermanos, sé imitadores de mí. Y mirad los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿De quién está hablando Pablo? Pablo está diciendo: sé imitadores de mí como yo de Cristo, pero también mira cómo mis discípulos se comportan. Mira cómo los que están a mi alrededor se dirigen. ¿Por qué? Porque yo les he dado forma. Y les he enseñado, los he educado, los he preparado, los he equipado, tal y como lo hizo Jesucristo conmigo. No como lo hizo Gigi Ávila. ¿Me está entendiendo? El cual respetamos y honramos, pero tienes que entender que necesitamos volver aquí
y observar el caminar de Cristo. Porque hoy muy fácil nos podemos entretener y desenfocar con aquel que es popular. Yo no tengo nada en contra de los influencers. Nada. Ellos me ayudan a vestir. Right? Pero usted tiene que entender que cuando se trata del evangelio, no se trata de lo que dijo fulano y mengano, que quizás tuvo una interpretación, sino de lo que dijo Cristo. Y aquí es desde donde los antiguos dicen, y a su nombre. ¡Wow! Usted ahí reveló su edad. Esos cuarentones sonaron pero bien fuerte. It is funny how the Z's nos miran así como que, okay, what's up with that? Jesús pidió para que oraran por más discípulos, para que con compasión se movilizaran a anunciar y a ministrar el reino de Dios. Porque como dijo el pastor Cristian en el primer mensaje, la clave para desatar el poder de Dios, por lo que vemos en las Escrituras, es la acción. El evangelio es acción. Aquel que encuentra monotonía, pasividad en el evangelio no ha entendido. El evangelio es acción. Y yo respeto a aquel que adora así. It's okay. Siempre y cuando compartas las escrituras. Usted adore como usted sienta hacerlo. Pero necesitamos movilizarnos a compartir las escrituras. Necesitamos movilizarnos a impartir el reino de Dios. Y cuando hablo de impartir, hablo de orar por los enfermos. Hablo de levantar al caído. Hablo de orar hasta por los muertos. ¿Alguien puede entender lo que estoy diciendo? Mateo 28, 19. Allí Jesús le dijo a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También aquí nos enseña que Jesús nos encomendó a alcanzar nos enseñó a ir a ser discípulos, no a crear seguidores. Voy a repetirles otra vez para que le llegue el tuétano. Jesús nos envió a ser discípulos, no simplemente a ser seguidores. Podremos tener seguidores. Nuestros hijos se pueden convertir en seguidores. Podemos tener personas, seguidores en las redes. Pero necesitamos procurar, prestarle atención y enfocarnos en los discípulos. Porque los seguidores están detrás de la motivación, pero un discípulo está detrás de la corrección. Un discípulo está detrás de alguien que busque formar su carácter como el de Cristo. Discípulo. Por eso necesitamos discípulos con compasión. También nos encomendó
que los bautizáramos. Y aquí cuando habla de bautismo, está hablando del bautismo del arrepentimiento. Entonces, en otras palabras, tenemos que discipular de manera que se cree conciencia del pecado que llevamos dentro y del pecado que nos acecha. Yo voy a repetir eso. Tenemos que discipular de tal manera que llevemos las personas a convicción de pecado. Que con amor podamos dirigirles a convicción del pecado que llevamos dentro, de aquella concupiscencia que nos tiene ahí con el guante, como sucedió en estos días. 16-0, right? So, boxing. So, convicción de pecado, del pecado que llevamos dentro y del pecado que nos acecha. Porque es que el Señor nos liberta, pero el pecado nunca deja de acecharnos. Ay, bendito. Se me fueron. Parecía aquel momento cuando Jesús iba caminando y estaba predicando y Pedro se le fue detrás. Señor, agárralo suave que se nos están yendo. Y me encanta porque Jesús viene y le dice como, wow. ¿Y tú quieres irte también? Let me close. There you go. Para poder convertirnos en discípulos llenos de compasión, como lo fue Cristo, tenemos que alinear la palabra que recibimos en la mente con las intenciones del corazón. Para poder convertirnos en discípulos llenos de compasión, como lo fue Jesús, tenemos que alinear la palabra que recibimos en la mente con las intenciones del corazón. Hablo de un discipulado que nos permita disciplinarnos para que las cosas que antes nos dominaban ya no nos dominen. Para que las cosas que ya antes tenían influencia sobre nosotros ya no tengan influencia, sino que sea el Espíritu Santo que nos influencie y nos dirija en todas las cosas. El Espíritu Santo se mueve aún en lo más simple. Le cuento algo rapidito. En estos días el Señor me permitió entregar el auto que tenía para finalmente poder comprar uno que sea nuestro. Luego le cuento sobre eso. El asunto es que estoy allí, estoy preparando el auto y quitándole todo lo que tenía en el auto. Y el auto me vino con dos tipos de alfombra. Vino con unas así de esas para que reciban todo el sucio y el fango. Y vino con unas de tela. Y yo dije, wow, las de fango, esas valen $200 para esta guagua. Las voy a quitar, le pongo las otras y las vendo. Y de repente sentí que el Espíritu Santo me dijo, deja eso quieto. Mire con las cosas que se mete Dios. Mira las cosas que se mete Dios. Deja eso quieto. Así mismito agarré las otras que estaban en su plástico de tela, puse en el baúl del auto y así mismo la entregué y sentí paz. Pero sentí la convicción del Espíritu Santo, ha sido un solo, así, con algo tan simple y algo tan, en inglés dicen mundane. How you translate that? Algo tan común, algo que nadie se iba a dar cuenta porque nadie sabía si trajo o no lo trajo. Pero el Señor sabía. ¿Se da cuenta? Y sentí paz. Y el Señor me bendijo en ese negocio de una manera espectacular. De eso hablamos en enero.
Cuando hablo de discipulado, hablo de un caminar alineado por causa de la disciplina que hemos obtenido, porque hemos recibido discipulado. Y honramos a nuestros padres, honramos a nuestros pastores, honramos a nuestros líderes, honramos a nuestros maestros y honramos a nuestros mentores. Hablo de caminar en compasión de manera que nos convirtamos en milagros. Usted tiene que convertirse en un milagro. Usted tiene que convertirse en el milagro que la gente vea llegar. Por eso es necesario que usted le pida al Señor sobreabundancia, para que usted sea el milagro. Dame sobreabundancia de revelación. Dame sobreabundancia de personas que estén a mi alrededor, que procuren mi bien, que quieran lo mejor para mí y me ayuden, me den mentoría. Y dame abundancia de finanzas para yo poder ser el milagro que la gente necesita escuchar. ¿Qué tal si en esta Navidad nos convertimos en el milagro que la gente necesita? ¿Qué tal si en esta Navidad nos movemos por el Espíritu a hacer aquellas cosas que se supone que estuviésemos haciendo como discípulos para nosotros ser el milagro que la gente necesita? ¿Qué tal si en esta Navidad nos olvidamos un poco de nosotros y como que llegar a entender que el Señor va a tratar con las necesidades de tu corazón, con aquellas inquietudes, aquellas cositas que tú anhelas? ¿Y qué tal si nos enfocamos en aquellos a los cuales el Espíritu Santo nos está inquietando a ministrar? Llevamos todo un año preocupados por qué va a pasar con nosotros, preocupados cómo vamos a sobrevivir, preocupados que si el trabajo o no el trabajo, que si nos contagiamos o no nos contagiamos, que si morimos o vivimos. ¿Qué tal si no olvidamos de todas esas cosas? ¿Qué tal si nos olvidamos de los asuntos raciales y toda esa vaina y nos enfocamos a ser discípulos, a entender de que el Señor vino a llamarlos a todos, feos o bonitos, grandes o chiquitos, gordos o poquitos, independiente del país que Dios los llamó? Ay, es que esa gente de ese país no me cae bien. Arrepiéntete y conviértate a Jesucristo. No se trata de países, se trata de los demonios que están detrás de ellos. Se trata de los demonios que han sido asignados a esos territorios y por eso hay un comportamiento. You know what? Let me just leave it right here. Come on, somebody. Alguien tiene que entender que podemos nosotros convertirnos en el milagro que muchos desean escuchar. Ponte de pie conmigo. Si hay alguien en esta noche que dice: yo quiero reconciliarme, yo quiero arreglar mi vida con el Señor, quiero recibir a Jesús en mi corazón, queremos orar por ti, puedes pasar. Puedes venir acá y nosotros vamos a orar contigo. Si hay alguien que dice: yo necesito a Jesús, yo necesito sanidad, yo necesito que el Señor me ayude en este tiempo, queremos orar por ti. Y para aquellos que quizás fueron ministrados a través de toda esta palabra, yo quiero que tú te pongas la mano en el corazón. Si tú fuiste ministrado por esta palabra, ponte la mano en el corazón. Yo quiero que oremos juntos y le digamos: Padre, vamos, repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Llévame, permíteme ser un discípulo con compasión.
Que procure yo el bien del prójimo. Que pueda yo poner mi sentir egoísta a un lado. Y que pueda enfocarme en la necesidad y los deseos de tu corazón. Quiero ser un discípulo. Quiero ser un discípulo. Quiero honrarte. Y quiero hacer el milagro de aquellos que están confundidos y de aquellos que no tienen quien los defienda. Tomo autoridad espiritual y peleo por ellos en el nombre de Jesús. Alguien dice amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Amado, es mi deseo que usted salga de aquí buscando, procurando ese discipulado. En este año 2021 nos vamos a enfocar a discipular a Nuevo Comienzo. Vamos a desarrollar discípulos. Ese es nuestro enfoque. Ese es nuestro enfoque. Te invito a que seas parte de lo que Dios va a hacer en este nuevo tiempo. Les bendigo. Que tenga un resto de día excelente. Disfrute con su familia. Les amamos.